en el marco del proyecto POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, nos acompaña hoy el profesor José María Castellán, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y profesor, además invitado generalmente en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, profesor visitante en distintas universidades, y profesor que ha escrito mucho también en Derecho Constitucional en distintas áreas. Bueno, bienvenido profesor Castellán, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. La idea nuestra es tener una conversación sobre algunos aspectos importantes que nos pueda ilustrar en este proceso constitucional que estamos viviendo en nuestro país, en Chile. Para Muchas gracias. contextualizar, estamos prácticamente a un mes, más o menos, de elegir nuevos constituyentes, elegir los constituyentes para el proceso constitucional, y después ya empieza la discusión constitucional de fijar un reglamento en la comisión y ir desarrollando cada uno de los temas. Entonces, bienvenido, un gusto tenerlo presente acá, y bueno, comencemos con el... Muchas gracias. Es para mí también un honor volver a estar aquí en compañía, ni que sea a distancia. Gracias. Bueno, comencemos con algunas preguntas básicas. Una pregunta básica que uno podría plantear frente a la ciudadanía, no necesariamente frente a los abogados, sino que a la ciudadanía diría, bueno, ¿qué debe contener una constitución hoy día, una constitución moderna? ¿Qué cosa debería contener en cuanto a su estructura de derechos, en cuanto a su estructura orgánica? ¿Qué órganos son prescindibles dentro de una constitución? ¿Cuáles no? Si nos podría ilustrar a grandes rasgos, y después vamos desarrollando algunos de los temas principales. Y yo creo que antes de contestar en concreto esta pregunta, hay que exponer o al menos dejar sobre la mesa claros los criterios por los cuales luego voy a dar una respuesta u otra. Es decir, de acuerdo con qué parámetros, de acuerdo con qué criterios yo voy a contestar. Es decir, si nosotros miramos los contenidos de una Constitución, lo podemos hacer desde la teoría constitucional, y ahí yo creo que la síntesis es la que nos ofrece el artículo 16 de la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, cuando se nos dice que una sociedad en la que la separación de poderes no esté protegida ni la garantía de los derechos protegida, pues no tiene Constitución. Por tanto, a contrario, ya vemos ahí dos contenidos. Esto nos lo ofrece, insisto, una constante que luego la encontramos igualmente en los contenidos de la Constitución de Estados Unidos, por buscar los dos grandes textos fundacionales del constitucionalismo contemporáneo. Y si miramos, segundo método de acercamiento, al derecho comparado, pues también nos ofrece unas constantes de lo que suele estar y de lo que no suele estar en la Constitución. Sin perjuicio, obviamente, de una última consideración, y es que toda Constitución fija las reglas políticas de actuación, también los valores en los que se siente reconocido una determinada comunidad política en un momento dado. Por tanto, hay un elemento universal, en donde el derecho comparado y la teoría constitucional nos sirven, pero también hay un elemento, digámoslo así, sui generis de cada comunidad política que desea incorporar a la Constitución determinados elementos, en parte fruto de una tradición histórica, por tanto, de una Constitución histórica, en vuestro caso de Chile, en parte de unas necesidades que los constituyentes llevan a la discusión en sede de convención. Por tanto, teniendo en cuenta todos estos criterios, y obviamente yo voy a enfatizar más aquellos que son generales de los que puedan ser particulares de Chile, porque los conocéis vosotros mejor, yo diría que una Constitución tiene, por un lado, una parte dogmática, así se ha dicho siempre. Una parte dogmática no son solo los derechos, aunque los derechos ocupen una posición importante en ella, porque es las posiciones que tiene la persona frente a los poderes públicos y también lo que los poderes públicos se comprometen a realizar en relación con la ciudadanía. Pero es que también están ahí
unos valores y unos principios en los que se reconoce en un momento la comunidad política. Y por tanto es aquello, podríamos decir, las banderas que van a identificar el texto constitucional. Y luego, por otro lado, hay una parte orgánica, instituciones, que han de contener no solo una organización del poder en abstracto y de forma neutral, sino una organización del poder de forma dividida, es decir, una separación de poderes. La concreción de esta separación de poderes, pues dependerá. No es lo mismo en un sistema presidencialista que en un sistema parlamentario, por supuesto. Pero la idea de que hay una separación y al mismo tiempo un equilibrio, si se quiere, unos checks and balances de poderes, en los que siempre aparecerán el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y luego, pues dependiendo de las tradiciones, podrá aparecer un tribunal constitucional, como viene cada vez siendo más la regla, o se considerará importante constitucionalizar otro tipo de poderes más específicos, el Banco Central o determinadas autoridades independientes, y esto constituirá el contenido principal de una Constitución, con un añadido, me parece a mí, fundamental. Nuestras constituciones hoy son constituciones, por decirlo con García Pelayo, el gran maestro de constitucionalistas españoles, racional normativas. Y el carácter de constitución racional normativa implica el carácter de norma suprema. Las constituciones son normas supremas. Y si son normas supremas, significa que tienen unos procedimientos de reforma que están en la misma Constitución. Por tanto, la rigidez de la Constitución, que es una garantía jurídica de esta superioridad, al mismo tiempo se convierte en una garantía política del consenso. Es decir, lo que juntos se hace, juntos se ha de reformar. Y por esto la exigencia de unas mayorías cualificadas, a veces incluso de un plebiscito o referéndum, y esto también debe estar en la Constitución, a mi juicio. Dentro de lo que debe estar en una Constitución, tú mencionas, José María, una parte dogmática que uno la cualifica con los derechos, y la parte orgánica y un procedimiento de reforma. En la parte dogmática, una de las discusiones que se ha dado generalmente a propósito de la Constitución chilena, y creo que alguna vez lo comentamos, ¿una Constitución debe tener algún modelo económico definido? La Constitución es la Constitución política. Por tanto, las relaciones entre el ciudadano y el poder, y lo que son las relaciones sociales, pues pueden estar más o pueden estar menos, dependiendo del momento en que se hace una constitución. No es lo mismo las constituciones liberales, en donde los contenidos están muy acotados a la organización del poder y a los derechos frente a este poder, de las constituciones que, sobre todo en el siglo XX, han ido incorporando nuevos contenidos y, por tanto, también nuevos derechos, nuevas facetas. Ello estaba ligado a, me parece a mí, dos fenómenos. Uno político, el hecho de que las constituciones, lo decía antes, fuesen constituciones de consenso, ha llevado a que cada parte quisiera incluir en la Constitución sus propios elementos del programa político. Y por tanto esto hace que las constituciones se alarguen. Pero por otro lado, también es verdad que estas constituciones son fruto de un tiempo y por tanto hay también una vinculación de la Constitución con la forma o modelo de Estado. Por tanto, un Estado que es más intervencionista tenderá a consagrar en la Constitución determinadas relaciones sociales y determinadas relaciones económicas. La conclusión de todo esto es, si la Constitución ha de ser, se ha de inscribir en esa tradición de los últimos, por lo menos 100 años, pongamos la Constitución de Weimar en Alemania, si se quiere, como momento inicial de estas llamadas constituciones de consenso, en que en aquel momento demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales se pusieron de acuerdo, y esta ha sido la tradición europea más importante. Si nosotros nos situamos en esta estela de constituciones de consenso, el modelo
por definición, ha de ser un modelo abierto, flexible, porque de lo contrario sería un modelo de parte. Y si es un modelo de parte, significa que difícilmente va a resistir la prueba del tiempo y la prueba del acuerdo político. Por tanto, yo creo que sí que determinadas ideas, determinados principios de la actuación económica han de estar en la Constitución, la garantía del derecho de propiedad y su función social, la libertad de empresa con unos determinados límites, una serie de derechos económicos y sociales y los principios de intervención del Estado en la economía y los principios tributarios. Fijémonos que estoy hablando básicamente de principios, por tanto de normas que no son reglas, sino que dejan un margen a la interpretación y a la concreción por el legislador ordinario, y que estoy hablando de derechos que, cuando se trata de derechos sociales y económicos, también tienen una impronta más abierta que en los derechos de libertad, que por tanto también ahí el desarrollo legislativo es importante. Por tanto, sí que debe haber un cierto marco, pero un marco abierto a la concreción legislativa y al libre juego democrático de los diferentes actores políticos. Perfecto. Respecto a la última parte, los derechos sociales, otra discusión que también ha generado la, la redacción de una nueva constitución, es el papel que juegan hoy los derechos sociales en el constitucionalismo moderno. Es decir, vamos a incorporar derechos sociales en la Constitución exigibles ante un tribunal y por lo tanto exigibles frente a la administración, frente al Estado, o esos derechos sociales van a ser simplemente programáticos y va a depender del crecimiento, del desarrollo de la economía, sobre todo en derechos sociales más tradicionales, salud, educación, eventualmente protección del medio ambiente. ¿Cómo esos derechos sociales deberían quedar consignados en una constitución? ¿De modo abierto, de modo restringido, con una fuerte intervención del legislador? ¿O la constitución debería ser autosustentable en esa área? Ahí efectivamente estamos ante una discusión no solo teórica, sino también de gran calado político, en la que estamos, digamos, pues desde los años 80 inmersos. Y ahí me parece a mí que la respuesta no debe ser tanto una respuesta ideológica, porque luego cada actor político la aplicará de acuerdo con esos criterios de su propio pensamiento, sino me parece a mí que hay que entender bien la estructura de un derecho social. Es decir, si nosotros leemos en cualquier constitución, pensemos la constitución italiana, pensemos la constitución española, pensemos la constitución alemana. Digo esto porque me parece que son referentes del constitucionalismo, es verdad que europeo, pero de ahí han influido más allá del continente europeo. Y ahí vemos que son aparentemente tres respuestas diferentes. En Italia se consagran los derechos sociales como tales derechos. En España, salvo la educación, que sí es un derecho fundamental, en lo demás son los llamados principios rectores de la política social y económica, que invitan a la colaboración del legislador para que sean verdaderos los derechos subjetivos y por tanto exigibles ante los tribunales, aunque esto no signifique que sean solo normas programáticas, son normas que podrían sustentar una declaración de inconstitucionalidad, y hay deberes, hay garantías institucionales. Y en el caso alemán, en el que los derechos fundamentales son derechos de libertad, pero que a partir de un principio de dignidad de la persona, de la consagración del Estado social como principio, el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo realmente una constitucionalización por vía interpretativa de los derechos sociales. Este me parece que es un punto primero. Hay discrepancias en cuanto a la forma, pero me parece que en el fondo
subyacen siempre dos constantes. Una es los derechos sociales que en la Constitución pueden estar o como principios o llamados incluso derechos, requieren por fuerza la intervención del legislador, porque su concreción en la Constitución supondría atar de manos a los diferentes legisladores democráticos para el futuro en escenarios de situación económica o en escenarios de libertad del juego político que difícilmente son previsibles. Por tanto, el margen del legislador será, por definición, en los derechos sociales mayor que en los derechos de libertad, en los que se pide al Estado el respeto de una esfera particular. Este me parece que es la primera constante. La segunda es más dudosa, el papel que puedan tener los tribunales, sea ordinario, sea en última instancia un tribunal constitucional, en esa misma tarea. Porque ahí encontramos, si se quiere, esa tensión entre lo que ha de concretar el legislador, y a partir del legislador, no nos engañemos, y esto lo vio en Alemania Forsthoff ya en los años 50, la administración, y el caso alemán es evidente, ha habido una consagración constitucional, pero sobre todo ha habido una administración prestacional muy importante, obviamente sustentada en las capacidades económicas y en la concreta situación alemana, pero esto estaba en tensión, digo, con la intervención de los tribunales. Y los tribunales pueden intervenir, y es obvio que en materia de derechos intervienen, pero en derechos sociales el riesgo de suplantar al legislador tiene unas consecuencias fiscales y económicas que difícilmente el tribunal, por su forma de razonar, por la formación de quienes lo forman y porque no tiene el mandato popular para ello, es el órgano más adecuado, o son los órganos, los judiciales en general, más adecuados para ello. Por tanto, me parece un mínimo constitucional, un desarrollo legislativo y una concreción gubernamental, administrativa, y la supervisión de los principios por el Tribunal Constitucional y de las concreciones por los tribunales ordinarios. Me parece que este es el esquema en el que deberíamos movernos, al menos es lo que, insisto, fruto de una visión de derecho comparado, encontramos como constantes. Luego cada país puede enfatizar más un punto u otro. Perfecto, muy claro, José María. Un tema que también, ya vamos a la parte orgánica de la Constitución, un tema que también es relevante, es el papel que juega hoy día un tribunal constitucional. Tú mencionas el tribunal cuando se transforma en un decidor de política pública. Lo digo principalmente porque el tribunal constitucional tiene un control preventivo y un control represivo, por lo menos el tribunal constitucional chileno. Se ha cuestionado mucho la función del control preventivo que hace de las leyes, sobre todo de leyes que fijan políticas públicas. Importante. Por ejemplo, la ley que le daba atribuciones a la organización gubernamental de consumidores para aplicar sanciones a los proveedores fue declarada inconstitucional hace un par de años porque se sometió a un control preventivo. Hoy día un tribunal constitucional, ¿se justifica que exista un control preventivo? ¿Es necesario o bastaría un tribunal constitucional que le dé vigencia a la Constitución, pero en casos concretos? Otra vez aquí me parece, al menos por mi parte, el planteamiento desde el derecho comparado y desde la teoría constitucional es el que yo puedo aportar. Desde este punto de vista, la justicia constitucional, como la conocemos en sus dos modelos clásicos, el norteamericano y el austríaco, son controles a posteriori. Tienen muchas diferencias, pero son controles a posteriori, abstracto, concreto, ya lo sabemos. El control preventivo es arquetípico de un modelo muy, de hecho no es un modelo, es una experiencia porque es muy concreta de justicia constitucional, que es la francesa, que si se me permite es la última en llegar a esa consagración constitucional de la justicia constitucional. Porque es verdad que Sieyès en 1794 intentó
incorporar a la Constitución de Termidor del año 3 un tribunal constitucional, pero fracasó. Y no se reabre este debate hasta la actual Constitución de la Quinta República de mano del general de Gaulle. Y cuando se hace ahí como un control preventivo, pero muy limitado. Y solo con el paso del tiempo, aquel Consejo Constitucional, ni siquiera era llamado Tribunal Constitucional, fue equiparándose, asimilándose al resto de jurisdicciones constitucionales del continente europeo, no solo la austríaca, ya la alemana, y llegado el tiempo, la italiana, luego la española, etc. Por tanto, desde esta perspectiva, el control preventivo tiene ventajas e inconvenientes. Me parece que es más excepción que regla. E incluso en Francia, insisto, que son de alguna manera los padres de este modelo, cada vez más la evolución ha supuesto ampliar controles a posteriori. Por ejemplo, el último, otorgando a los jueces, a determinados, no a todos los jueces, la cuestión prioritaria de inconstitucionalidad. Y esto es a posteriori, y a partir de un caso concreto. De forma preventiva, es verdad que impide ya que entre en el ordenamiento jurídico una norma inconstitucional, pero también lo es que se sitúa el tribunal, el órgano de justicia constitucional, en el fragor de un debate que es un debate político. Y por tanto, quizás falta la perspectiva para, a posteriori, alejado de esa batalla política, por definición controversial, juzgar serenamente la constitucionalidad de una ley. Me parece que ahí lo importante quizás no es tanto que sea preventivo o a posteriori, como los sujetos legitimados para acceder al tribunal, para permitir que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y también ahí el caso francés es otro ejemplo de cómo poco a poco se fue ampliando los legitimados, primero permitiendo que entrara la oposición, que inicialmente no estaba, es decir, las minorías parlamentarias, y a posteriori órganos no directamente políticos, como lo he dicho, los judiciales. Yo me parece que estos son elementos que hay que tener en cuenta. En la experiencia chilena, yo creo que Felipe Meléndez llevó a cabo un estudio muy riguroso de esta cuestión, valorando los diferentes tipos, y ahí es donde yo dejo ya el debate interno. Sí, no, muy claro, muy claro y atingente a la discusión actual. Hay algunos temas que en la parte orgánica de una constitución también han generado debate. Por ejemplo, nadie se ha preguntado hoy qué rol deben cumplir las Fuerzas Armadas. ¿Las Fuerzas Armadas tienen que estar en una constitución como parte, como órgano, como organización, o no deben estar en una constitución y por lo tanto su estructura quedará al libre arbitrio del legislador? Ahí, en lo que yo sé del derecho comparado, la respuesta no es una respuesta unánime. En la tradición constitucional, las Fuerzas Armadas no son un órgano constitucional, porque en un constitucionalismo liberal democrático, las Fuerzas Armadas es un poder que está dentro del poder ejecutivo y, por tanto, el gobierno tiene la dirección política de las Fuerzas Armadas, de la seguridad nacional, de la administración militar, en definitiva, también. Pero luego ya vienen las tradiciones nacionales y las circunstancias concretas. Por ejemplo, en el caso español, las Fuerzas Armadas no solo están en la Constitución, es que además ocupan un lugar preeminente porque están en el artículo 8, que es el título preliminar. Es decir, se consideró en aquel momento histórico de la transición en los años 70 que era bueno asegurar una mención a las Fuerzas Armadas de su función o de sus funciones constitucionales. La garantía de la unidad nacional, la garantía del orden constitucional.
Pero insisto, yo creo que aquí no hay un criterio a priori indiscuso. Perfecto. Y José María, ¿y el el Banco Central, autónomo, no autónomo? Es también una discusión que generalmente vuelve en materia de constitucionalismo. ¿Tiene que estar en la Constitución de manera autónoma o tiene que estar en la Constitución con alguna dependencia del Poder Ejecutivo o sujeto a un eventual control, por ejemplo, en el nombramiento de los integrantes, por el Congreso, por el Parlamento? Este es otro tema sobre el que tampoco hay un consenso en el derecho constitucional comparado. Si yo tuviera que ver una tendencia, digámoslo así, al menos en el constitucionalismo europeo, y el constitucionalismo europeo de las últimas décadas es el que se aprueba en los estados antiguamente comunistas tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética en los años 90. Y este constitucionalismo, digamos que se expande hacia cada vez más al este, ya incluso en Asia, ¿no? Insisto, territorios exsoviéticos, etc. Ahí cada vez más se advierte la oportunidad de introducir el Banco Central en la Constitución. Esto me parece que va también de la mano, en paralelo, de la relevancia que en un contexto que no es nacional y por tanto no es estrictamente constitucional, pero que es supranacional, como es el de la Unión Europea, el rol que ha adquirido el Banco Central Europeo también, insisto, va en paralelo a esa consagración constitucional como un órgano. Yo no sé si se conoce bien en Chile, fruto de, digamos, básicamente la teoría alemana, la distinción entre órgano constitucional y órgano de relevancia constitucional. Órgano constitucional es aquel, pensemos, el Parlamento, la Presidencia, el propio Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, que en sus líneas maestras de composición, funcionamiento y atribuciones está en la Constitución. Son las grandes instituciones. Pero no hay órganos de relevancia constitucional. Y esto significa que la Constitución incorpora de una forma más sumaria otras instituciones, no de forma tan detallada y por tanto con un margen mayor de disposición por el legislador, pero que sí se asegura desde la Constitución su relevancia constitucional. Por tanto, por decirlo con Schmitt, son garantías institucionales, son garantías constitucionales de una institución que en su línea maestra de aquello que se quiere preservar, su existencia, su composición autónoma, sus funciones principales, deben quedar resguardadas en la Constitución. Y se deja luego al legislador esto. Yo creo que esto tiene que ver con lo que citábamos antes. En la medida en que las constituciones se adentran en el campo económico y financiero y tienen también ahí una relevancia importante de garantía de política monetaria y de otras políticas macroeconómicas, su consagración constitucional como autoridad independiente da un mensaje claro y es que es un poder independiente de los poderes estrictamente políticos, lo cual no significa, como en el Tribunal Constitucional, que no puedan intervenir en el nombramiento de su buró, de su mismo director. Pero sí al mismo tiempo se resguarda más su funcionamiento de la lucha partidista. En Estados Unidos se llega a una conclusión parecida sin necesidad de incorporarlo a la Constitución. Hay también elementos de cultura política que pueden ser sustitutorios de aquello. No es lo mismo una Constitución como la americana de Estados Unidos, muy restringida a contenidos verdaderamente esenciales, que constituciones de los últimos años que precisamente a la luz de la experiencia tratan de asegurar determinados bienes jurídicos y uno sería esto, la gestión de la política monetaria desde la Constitución misma.
Perfecto. Para ir terminando, en honor al tiempo, José María, ¿tú eres partidario de una constitución máxima o una constitución mínima? Es decir, una constitución que sea extensa o una constitución mucho más restringida, más limitada a las instituciones básicas. Yo creo que la respuesta tiene que tener en cuenta varios elementos. Primero, el elemento temporal. Las constituciones hoy día son más largas que las constituciones hace 200, hace 100 años. Es decir, la Constitución americana pues, tiene 7 artículos y luego 27 enmiendas. Las constituciones del siglo XIX también tienen un contenido más acotado. Y es en el siglo XX donde hay una progresiva ampliación de los contenidos constitucionales. Elemento temporal. El elemento temporal va ligado a lo que también decía antes, si son o no son constituciones de consenso. Una constitución de consenso tiende a ser más largas porque cada parte que participa en el consenso quiere ver reflejada en la Constitución algunas de sus formulaciones o tradiciones políticas y programáticas. Por tanto, y esto lleva a una tarea de inclusión de nuevos contenidos que luego habrá que ver cómo se combinan entre sí. Por tanto, me parece que estos son elementos que acaban decidiendo. Y hay también, en tercer lugar, un elemento de cultura política del propio país, en el que se ve si es mejor o no es mejor incorporar determinadas instituciones. Si tuviera que concluir, yo diría que una constitución sirve para lo que sirve. Una constitución sirve para ordenar la vida pública, la vida política. Una constitución sirve para integrar, ha de ser inclusiva, de integrar a las diferentes pluralidades ideológicas, territoriales que hay en un país. Una constitución ha de ser también una norma que responda a las necesidades de una comunidad política. Yo creo que si se combinan todos estos elementos y al mismo tiempo se tiene en cuenta lo que no es una constitución, esto es lo que es. Lo que no es una constitución, la constitución no es la tabla de salvación de una comunidad política. No se le puede pedir a la Constitución que resuelva tantas cuestiones sociales, económicas, internacionales. Una Constitución puede dar lo que puede dar. Y por tanto, porque lo contrario genera más bien frustración. Y Claro. puede, no en el día en que se aprueba, que entonces sí genera una gran ilusión, pero pasado el tiempo se ven expectativas frustradas. Yo me parece que ahí los profesores de Derecho Constitucional debemos ser muy pedagógicos y explicarle a la ciudadanía lo que la Constitución puede dar, que es mucho, porque organizar el poder de forma dividida, es decir, impedir la tiranía de las mayorías, es decir, ofrecer una limitación al poder y asegurar unos consensos básicos, y si son consensos por definición no pueden ser muy numerosos, porque lo demás será el libre juego de las mayorías de cada momento, democráticamente establecidas. Me parece que si se entiende esto, ya tendríamos mucho ganado, porque no pediríamos a la Constitución lo que la Constitución no puede dar. No nos puede dar un modelo de sociedad, porque sería una constitución de parte, no nos puede solucionar problemas de políticas públicas que toda sociedad tiene y que ha de encauzar en el debate parlamentario, en el Congreso, por los gobiernos, etc. Perfecto, muy claro, José María.
No sé si tienes algo que agregar, quieres hablar de algún tema que te llame la atención en temas constitucionales, por ejemplo, derechos. Se discute mucho qué derechos deberían estar incorporados en la Constitución, derechos animales, neuroderechos frente al avance tecnológico, eh, el agua como bien básico, sustentable, pero lo dejo a tu discreción si quieres aportar Es alguna un idea. gran tema del que yo diría lo siguiente. Partamos de una afirmación, me parece elemental, pero a veces hay que recordar lo obvio. Si todo es derecho fundamental, nada es derecho fundamental. Claro. Si todo lo considera, cuando nosotros ordenamos los derechos, hay derechos que están en la ley y hay derechos que están en la Constitución. De todos los derechos que una comunidad política lleva a la ley, es más, de todas las aspiraciones políticas legítimas que cada sector ideológico tiene, solo unos cuantos superan en una constituyente el, 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 el umbral del consenso. Y esto es lo que lo hace fundamental en una constitución consensuada. Es decir, hay un gran acuerdo para que determinadas facultades jurídicas, para que determinadas aspiraciones políticas se conviertan en derechos fundamentales. Los demás podrán serlo por reforma constitucional cuando haya un consenso en el futuro sobre aquello. Otros, sin consenso constitucional, estarán en el plano legislativo con una condición y es que no contradigan los derechos que están en la Constitución. Porque la apariencia de incorporar en la Constitución muchos derechos fundamentales, en el fondo, aparte de esa relativización que he dicho supone, tiene otro efecto y es que lleva a los jueces a tener que ponderar entre bienes jurídicos muy diferentes, algunos más fundamentales que otros. Y por tanto, ahí se establece una pérdida de fundamentalidad importante. Por tanto, esto no significa que determinados bienes no sean socialmente muy importantes. Es más, se pueden incluso incorporar a la Constitución, pero a lo mejor no como derechos. Pueden ser otro tipo de normas constitucionales. Hay una vis atractiva hacia la constitución de los derechos, de contenidos que no son estrictamente derechos, que viene determinada por lo que Dworkin señaló como los derechos como triunfos. Es decir, cuando uno asume la bandera de un derecho, automáticamente se pone en una posición de superioridad respecto al contrincante. El derecho da una legitimidad política, aparte de lo que jurídicamente supone, que automáticamente hace que no haya discusión. Acaba ahí el debate político. Por tanto, en una sociedad democrática no se puede acabar el debate político sobre muchos temas. El debate ha de seguir y por esto no pueden ponerse en la Constitución lo que no está suficientemente maduro como verdaderos derechos fundamentales que obliguen al poder público. Porque de lo contrario, esos derechos que se incorporan, más que ser enunciados de derechos, es decir, enunciados normativos que vinculan a los poderes, son declaraciones, son banderas, son legítimas aspiraciones políticas, pero que no tienen la consecuencia fundamental de un derecho constitucional, que es limitar el poder. Son habilitaciones, pero cuando hay habilitaciones para todos los sectores, ni siquiera ahí hay un ranking, una jerarquización de prioridades. Si es fundamental, es porque es prioritario. Y quien determina que es prioritario es, en la constituyente, los representantes del pueblo de un determinado estado.
Insisto, y esto no es una cláusula cerrada, las mismas cláusulas de derechos suelen ser cláusulas muy abiertas. Aparte, por supuesto, de que en un contexto, digámoslo así, de comunicación internacional, un contexto llamado multinivel, los derechos no acaban dentro de un Estado, hay los derechos regionales, en vuestro caso del continente, en nuestro caso europeos. Bien, hay, por tanto, fuentes diferentes de derechos fundamentales, además de que se pueden ir incorporando por diferentes vías en un futuro. Me parece que esto hay que tenerlo claro a la hora de determinar cuáles son estos derechos. Dicho lo cual, la tendencia dominante es que cada vez hay más derechos en los documentos constitucionales. Este es un hecho. Perfecto. Bueno, José María, te agradecemos este tiempo que has compartido con nosotros. Ojalá tus reflexiones nos sirvan mucho para ilustrar a los constituyentes que se eligen el próximo mes. Y bueno, simplemente estamos a tu disposición para lo que necesites. Y en honor al tiempo, respetando tu tiempo también, damos por cerrada esta entrevista.